Nuestro tiempo, y es que, bueno, retomamos Vos las decís los entrevistas. meros meros. Sí, retomamos las entrevistas a los candidatos, a los partidos políticos. Cada semana estamos tocando base con los que quieren estar aquí, ¿verdad? Porque las puertas están abiertas para todos. Y en este caso es nuestro tiempo. Creo que también es momento de ir haciendo evaluaciones anuales. Estamos ya en el segundo día de diciembre y está con nosotros Juan Valiente, el presidente del partido Nuestro Tiempo, y Johnny Wright, miembro fundador y candidato a diputado por San Salvador por Nuestro Tiempo. ¿A quiénes? Los dos barbudos, mira, ve, a los dos los saludamos. Qué raro si ese comentario, pero bien. Saludos, buenos días, Juan, ¿qué Es que la tal? vez pasada tuvimos dos colochos, ¿te Ok, acordás? ok. Hola, Juan, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué No, tal, Juan? gracias por su tiempo. Y Johnny, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Tony, buenos días. Hola Diana Verónica, qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes, aunque sea por esta vía remota. Ya veo que ya están decorados de Navidad y todo, y con regalitos y todo. Así toca por estas vías en este año tan loco 2020, que yo creo que lo podríamos resumir de la siguiente forma, a ver si sale. Militarización de la Asamblea del 9F, cuarentena por la pandemia, crisis y decrecimiento económico, altos niveles de endeudamiento, poca transparencia y rendición de cuentas, indicios de actos de corrupción, instrumentalización de la PNC y la Fuerza Armada, comisiones especiales en la Asamblea, no pago de salarios y del FODES, y se viene la campaña política y no sabemos si va a haber presupuesto 2021 aprobado. Ahí está todo el año. Sí, porque, bueno, crecimiento en las exportaciones podría agregar yo, Vaya nada más cosa positiva. en algunos rubros, ¿verdad? Porque, y crecimiento en las remesas también, pero que eso depende del trabajo de los Y salvadoreños no, en el y exterior. no presidente en Estados Unidos. Juan, ¿cómo se podría resumir este 2020? No, realmente creo que has hecho un buen esfuerzo por resumir algunos de los hitos más importantes de, de este año. Quizás únicamente agregaría que el 2020 también fue el año en el que finalmente se revelaron los liderazgos de este nuevo partido, Nuevas Ideas, que decían ser diferentes de muchos de los políticos de siempre y que ahora lo que vemos y lo que hemos encontrado son evidencias cada vez más grandes de los actos de corrupción que pueden haberse cometido con los fondos de la pandemia, nuevos modelos creativos para pagarle a los funcionarios más allá de lo que demanda la ley, personas que criticaron arduamente y violentamente y agresivamente los sobresueldos, ahora terminan recetándose vía contratos de honorarios y disque plazas ad honorem un nuevo modelo de sobresueldos y abuso de los recursos públicos. Realmente creo que la pandemia, en medio de todo, ha revelado no solo las terribles condiciones del país, ¿verdad? Los niveles de pobreza, la situación tan difícil que enfrenta mucha gente y que la pandemia hace más crítica, sino que también la naturaleza de muchos de los que ahora están en la función pública y no cumplen con aquellos criterios que nosotros creemos que son necesarios para contar con, digamos, con una función pública digna de los salvadoreños. O sea, no ha cambiado nada, Juan, es lo que tú dices. Creo que ha empeorado y la pandemia lo que nos ha permitido es que toda esa podredumbre salga a la luz lo antes posible y ojalá que los salvadoreños logremos ver esto que está pasando para elegir más sabiamente en las elecciones de febrero del año entrante a los representantes que queremos en la función pública. ¿Tus apreciaciones, Johnny? Bueno, yo también concuerdo, creo que quedaron fuera los dos eventos climáticos importantes que se dieron y que son productos Ajá. directamente del cambio climático y, y que al final también revelan lo vulnerable que somos como países. El manejo de estas crisis también fue eh, volver a esas tácticas de militarización y me parece que se manejaron de manera muy pobre. Creo que también, además de resaltar lo que ya decía Juan, de, de que sale a flote la verdad, también queda totalmente al descubierto que importa
quiénes son nuestros líderes políticos, quiénes nos gobiernan, tanto en la oposición como en el gobierno, que importa tener instituciones fuertes, tener funcionarios públicos con criterio independiente, que no tienen lealtad partidaria. Y sí, si antes creíamos que la democracia estaba en riesgo, creo que todo esto que se enumeró en este listado, que quizás pinta un panorama bastante oscuro, debe de motivarnos a seguir en el mismo camino que hemos elegido en nuestro tiempo, que es el de participar en política, que es el de la política de la decencia, insistir en la transparencia y eso, pues seguir insistiendo en estos temas que son sumamente importantes. Ahora bien, Juan, Johnny, entonces ese es el marco, de acuerdo a ustedes, en el que estamos finalizando este 2020 y ustedes me corregirán, hoy estamos a 2 de diciembre, si no mal recuerdo, la campaña para diputados comienza por ahí del 27 de diciembre, ¿es así? 28, sí. 28 de diciembre, ok. Yo no sé, también quisiera que hiciéramos un análisis sobre, o cómo lo están viendo ustedes, cómo se está comportando la ciudadanía, porque hemos hablado de la clase política, de la cual, de acuerdo a sus criterios, ustedes dicen no ha cambiado nada, hay fuertes indicios de situaciones irregulares, como el tema de salarios o el tema de posibles actos de corrupción. ¿Y la ciudadanía cómo la están viendo? Mira, fíjate que no solo hemos dicho que no ha cambiado nada, sino que creemos que las cosas están empeorando y están iniciando un camino peligrosísimo para el país y para los ciudadanos. Tú puedes ver el clima, digamos, del proceso electoral y la falta de acción de los cuerpos de seguridad, especialmente de la Policía Nacional Civil, cuando se requiere, por ejemplo, protección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, realmente la situación es muy preocupante. Creemos que si esto está pasando ahora, no nos queremos ni imaginar lo que podría pasar en las juntas ejecutoras de votos cuando hay una diferencia sobre un voto en particular, o cuando empiecen a caer en la cuenta que tal vez no vayan a ganar lo que dicen que van a ganar, que son 70 diputados en la Asamblea Legislativa. O sea, si ahorita, con este tema de un proceso administrativo de inscripción, están digamos, básicamente amedrentando, amenazando al Tribunal Supremo Electoral, cuando empiezan a caer en la cuenta que efectivamente no van a tener 70 diputados en la Asamblea Legislativa, son capaces de incendiar el país. Entonces nosotros necesitamos volver un poco a la racionalidad y a la decencia, y en eso el rol de los ciudadanos es vital. Yo creo que seguimos bastante apáticos de la política, creo que cansados. O sea, los salvadoreños hemos estado como sobresaturados con el tema de la política y ciertamente cuesta encontrar ciudadanas y ciudadanos valientes que quieran entrar a la política, que quieran entrar al servicio público, y de momento necesitamos como un mayor nivel de conciencia y mayor nivel de participación. Uh-huh. Johnny, yo he escuchado comentarios de gente que dice es que la culpa de que hayamos llegado a donde estamos la tienen los partidos políticos tradicionales que vienen de gobernar, que ya sabemos todo lo que ha ocurrido y todavía con sus acciones en la Asamblea Legislativa no se ayudan. Tony, yo creo que si en efecto los partidos políticos históricamente han fallado en su rol, en su función, también ha fallado la ciudadanía. Pues son los ciudadanos principalmente quienes exigen a los partidos políticos, quienes exigen a las instituciones transparencia, y cuando las cosas se hacen mal, salen a la calle y se manifiestan y expresan su malestar, y cuando no estén de acuerdo se involucran. Juan decía que él ve mucha pasividad, que hay mucha apatía de entrar en la política de parte de la ciudadanía, y a nosotros nos ha costado un mundo conformar las planillas, motivar a personas a que se involucren. Creo que llevamos una muy buena propuesta, y si yo veo
o si yo me enfoco más bien en esa apatía, en esa tolerancia a que atropello tras atropello a nuestras instituciones y a nuestra democracia, nos mantenemos relativamente pasivos como salvadoreños, pues yo, para mantener mi esperanza, me enfoco en esos ciudadanos que sí han dado ese paso, que sí me motivan a seguir adelante, que sí me motivan y me enseñan de que vale la pena seguir esta lucha de la política en la cual nos hemos embarcado. Lo que pasa, Johnny, es que de repente ya tú dices, nos ha costado mucho llenar las planillas por gente que la gente no quiere pertenecer a un partido político, vaya, hablemoslo así de claro. O le da pena, o está la clase política está tan desprestigiada que, ay, te vas a meter en un partido político, o sea, ¿para qué? O sea, no van a cambiar las cosas. Pero yo me quisiera ir un poquito más allá y no necesariamente tenés que ser parte de un instituto político para ser vigilante de lo que sucede en el país y para expresarte. Y yo quisiera poner de ejemplo, por ejemplo, Tony, esta actividad que se desarrolló el fin de semana en la Plaza del Soldado, frente a Casa Presidencial, en donde se decía que había llegado muy poca gente y que era un movimiento pues que había sido convocado desde la sociedad civil sin ningún partido político inmiscuido para expresarse en contra de la forma en que se está desarrollando el gobierno en estos momentos. Nos da pena, nos da miedo, no nos queremos que nos vean en el tema político. Sin embargo, también hay reclamo de la ciudadanía de la forma en que se está haciendo la política. ¿Qué debería de estar pasando entonces con la ciudadanía? Bueno, ciertamente, cuando Johnny dice que nos ha costado, lo que quiere decir es que nosotros hemos tenido un perfil muy exigente para aquellas personas que queríamos proponerle a los ciudadanos para el servicio público. Tenían que ser personas que cumplieran a cabalidad un perfil de desarrollo profesional, de capacidad, de experiencia y de honradez, de decencia. Entonces, buscábamos realmente ese perfil y ciertamente estamos muy, muy contentos con la propuesta que hemos logrado conformar, pero ciertamente ha sido difícil porque, como tú dices, la política en el país cada vez más sigue arrastrando todo ese mal nombre y la gente dice, no te metas porque te vas a enlodar. Y no logramos comprender lo importante que es que los ciudadanos nos involucremos, no necesariamente en un partido político. Hay muchas instancias donde se pueden involucrar los ciudadanos para exigir de los funcionarios públicos el correcto desempeño de sus funciones. Tenemos, por ejemplo, recientemente en el Consejo Directivo de nuestro tiempo recibimos a representantes de 40 organizaciones de la sociedad civil que están promoviendo compromisos con los candidatos a diputados en el 2021. Compromisos que son muy consistentes con planteamientos que nosotros hemos hecho, no solo desde el partido, sino que desde antes, cuando fuimos funcionarios públicos con Johnny, y entonces que tienen que ver con mejorar, digamos, el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, que tiene que ver con el mejor uso de los recursos públicos, de evitar el despilfarro, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente tenemos que seguir promoviendo que los ciudadanos den el paso, porque el mismo Papa Francisco ha dicho que la política es de las formas más altas de servicio, y entonces somos realmente todos los ciudadanos y las ciudadanas los que estamos llamados a participar y precisamente reconvertir la política en lo que debe ser, sacar a los que han acostumbrado, a lo que se han acostumbrado a abusar de los recursos públicos y a vivir de la política en ese sentido negativo, y buscar aquellas personas que quieren dignificar el servicio público, aquellas personas que realmente están comprometidas con la comunidad, para irle cambiando el nombre, irle cambiando la imagen, irle cambiando la función, y también para volver a generar confianza. Recuerdan ustedes que con Johnny uno de los temas que nos ha unido desde hace muchos años es el tema de la confianza en la política. De hecho, publicamos, si no recuerdo mal, Johnny, habrá sido en enero del 2018, publicamos una proclama en los periódicos y la difundimos sobre compromisos básicos que nosotros creíamos que era importante
que los partidos políticos y las personas que se metían en política debían asumir para restaurar esa confianza en la política que estaba tan dañada. Ha dicho Johnny Wright, Juan, que pues había mucha apatía, le cuesta a la gente involucrarse, pero que lograron formar planillas. ¿Para qué departamentos y o sea, qué han logrado presentar ustedes y a dónde van a participar finalmente? ¿En qué departamentos? Dale, Juan, dale. No, tranquilo. Bueno, ahí me corregí si me equivoco. Son 6 departamentos en donde presentamos planillas al Tribunal Supremo Electoral: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Vicente, y en Oriente San Miguel y Zulután. Ahí llevamos planillas para candidatos a diputados y diputadas. En algunos municipios vamos a correr también. En San Salvador vamos a correr en el municipio de Aguilares, al norte, en el municipio de Ilopango, Mexicanos, y se me queda otro más en San Salvador. Ciudad Delgado. En Ciudad Delgado, sí, con Kelvin. Y también en el municipio de Huayúa. Y hay uno más, Juan. San Miguel. San Miguel. Ahí van, ahí van con consejos municipales. Alcalde y consejo. Ajá. Son 7 consejos municipales, pero lo que quería decir es que nosotros lo que hemos hecho ahorita es presentar la solicitud al Tribunal Supremo Electoral para inscribir estas propuestas de candidatos en los 6 departamentos para Asamblea Legislativa y en 7 municipios para consejos municipales. De momento hemos recibido, digamos, para Asamblea Legislativa ya la inscripción confirmada de Santa Ana y San Vicente. Nos faltan todavía 4 departamentos. Ahora, nos ven a los de nuestro tiempo incendiando la sede del Tribunal Supremo Electoral porque falta. No, estamos esperando. Sabemos que los tiempos se han atrasado y probablemente en parte se han atrasado por el mismo acoso, el amedrentamiento, en la bulla, o sea, no dejan trabajar. Y entonces después de no dejar trabajar dicen, pero te has atrasado. Entonces, nosotros de alguna manera lo que estamos pidiendo es que se permita que la institucionalidad del Estado funcione y que el Tribunal Supremo termine su trabajo. Ahorita tenemos ya oficialmente inscritas las planillas de Santa Ana y San Vicente para diputados y diputadas, y tenemos también inscritos 3 consejos municipales, San Miguel, Aguilares e Ilopango. Y entonces, en lo demás, estamos esperando. En algunos de ellos hemos tenido algunas observaciones, por ejemplo, que el DUI no era muy legible y que necesitamos cambiar la imagen del DUI de tal manera que una solvencia no parece correcta, entonces tenemos que volverla a presentar. Entonces, para eso también tenemos un plazo de ley. Exacto. ¿Cuándo se vence ese plazo? ¿Cuándo se vence ese plazo? 3 días después que nos den las observaciones. Pero una vez que las observaciones están formalmente recibidas por el partido, y entonces tenemos 3 días hábiles para llenar para presentarlas. O sea, que ustedes ya recibieron observaciones y las están entonces rectificando, Juan. Estamos rectificando lo que debe ser rectificado, así es. Ajá, ok. ¿Y cuánto tiempo tiene el tribunal perdón que te pregunte esto, que es del tribunal, pues, pero ¿cuánto tiempo tiene el tribunal para hacer señalamientos de observaciones? ¿Hasta cuándo? Tiene 3 días después de presentadas las solicitudes de inscripción. Y de ahí viene parte del problema, porque se han tomado mucho más tiempo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que en lugar de torpedear el trabajo del tribunal, lo que tenemos que buscar la manera es de ver cómo ayudarles. Acuérdense ustedes que todos los partidos políticos, todos tenemos representantes legales por departamento. Todos los partidos políticos podemos estar presentes las 24 horas del día en las juntas electorales departamentales, revisando, auditando el proceso que están siguiendo. O sea, que hay una manera como ya interna de hacer esa validación y para que nosotros estemos que las cosas están haciendo bien. No necesitamos llamar combos de comprar cohetes, llamar un montón de gente para crear desorden, poner carros para que la gente no pueda salir, poner candados a las puertas. O sea, realmente
yo creo que están llevando las cosas un poco más allá de lo que debería ser razonable, siguiendo un proceso democrático. Estamos adentro. Si ellos no tuvieran representante legal adentro, uno pudiera entender que tengan cierto temor. Pero si todos tenemos representación legal, y entonces, ¿cuál es el problema? Más el representante en la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Eso no todos tenemos, pero ciertamente, en las juntas electorales departamentales y municipales se maneja por sorteo, pero ciertamente además están los representantes legales de los partidos que pueden ser observadores permanentes en el proceso de las juntas electorales. Entonces, realmente en eso estamos muy contentos porque a inicios de año, digamos, ya cuando había iniciado la pandemia, había algunos de nuestros asesores que no creían que íbamos a poder presentar propuestas electorales para más de unos 3 departamentos, ¿sí? Y que realmente nuestro tiempo en medio de pandemia, en medio del encierro, de la cuarentena, que no podíamos ni salir, lográramos activar, digamos, candidatos de muy buen nivel para 6 departamentos, nos llena de mucha satisfacción. De los consejos municipales, pues, bueno, nuestra meta era un poco más alta. Hemos logrado 7, que creo que son relevantes, son importantes, pero esperamos que para el 2024 podamos tener una participación municipal más amplia y tener representantes en muchos más municipios. Para el Parlamento Centroamericano no presentaron propuesta. Perdón, no te entendí. Para el Parlamento Centroamericano no presentaron propuesta. No, ahí Johnny puede comentar bien porque él lideró la propuesta que hicimos en los partidos políticos. Sí, nosotros desde hace un buen rato ya decidimos no postular candidatos al Parlacén, puesto que creíamos que no era una institución que meritaba la pena apoyar, que poco ha servido para integrarnos como Centroamérica y más ha servido como refugio de funcionarios públicos corruptos. Entonces tomamos esa decisión sí hace mucho tiempo. Yo solo quería sumar a este punto del Tribunal Supremo Electoral de que, además de todo lo ya planteado por Juan, de que somos conscientes de que es una institución imperfecta, de que hay amplio espacio de mejora, los procesos de elección de magistrados, procesos de reforma, elevar el nivel técnico del Tribunal Supremo Electoral. Si alguno de ustedes se ha paseado por la sede o las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral, se darán cuenta cómo quizás como sociedad o cómo el Estado valora esa rama tan importante de nuestra democracia, porque realmente ahí sí trabajan en unas condiciones bastante deplorables y poco dignas, diría yo, y es algo que tenemos que, sin duda alguna, revalorizar, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces no, al Parlacén no presentan candidatos porque creen que es una institución que no funciona, que no vale la pena. Y que por lo tanto, si no presentan porque no solo que no vale la pena. Y nos cuesta. No solo que no vale la pena, o sea, evidentemente nosotros creemos en la integración centroamericana y quisiéramos promover instancias que sean de mejor calidad para favorecer esa integración. Pero encima de todo, lo que más nos cuesta es que El Salvador está pagando una cantidad de millones importante por participar en el Parlamento Centroamericano, y el Parlamento Centroamericano al final se convierte en refugio de algunos de los, digamos, políticos corruptos de la zona. Y entonces nos parece que eso no debería ser. O sea, la búsqueda de fuero y de protección diplomática se convierte para los partidos políticos y para algunos políticos en un elemento de mayor relevancia que lograr que el Parlacén se convierta en un instrumento de genuina integración centroamericana. Si hacemos el costo-beneficio, entonces ustedes lo que dicen es nulo, ¿verdad? Es beneficio para personas, no para el territorio nacional. Me ha llamado mucho la atención que oficialmente la campaña política no ha comenzado y los partidos políticos son muy cuidadosos de pedir el voto. Pero ya hay algunas aproximaciones para con las audiencias y la población. Y hemos escuchado de nuestro tiempo que inicialmente pues le están hablando a los troles, ¿verdad? A los que atacan. A los que atacan. ¿Por qué comenzar por ahí? Pregunta para ambos.
Yo diría que la campaña política arrancó el 1 de junio del año pasado. Y hemos estado en una campaña permanente. Claro, esa campaña ha venido dirigida desde el gobierno y en desprestigio y en ataque focalizado a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos a través de diferentes vías. Unas son las redes sociales, pero también se han creado nuevos medios de propaganda del Estado, medios impresos, medios en televisión, y que obviamente se replican en las redes sociales. Esto es una realidad, ¿verdad? En ese contexto, nosotros decidimos arrancar nuestro mensaje y dando a conocer nuestro proyecto político frente a las próximas elecciones, hablándole precisamente a aquellos que atacan sin fundamento, a aquellos que promueven el odio, a aquellos que claramente están en contra, pero no ven la necesidad o la importancia del diálogo para construir un ideal de nación, para construir una visión de país. Y creemos que cuando lleguemos al ejercicio público, a la función pública, también nos toca tomar decisiones por esas personas. Y queremos ir rompiendo estas divisiones que cada vez parecen estar más profundas. Venimos de un esquema sumamente polarizado de izquierdas y derechas y de enemigos, y hemos transitado nuevamente a otro esquema polarizado de los que están con el presidente y los que están en contra. Y que estamos convencidos que desde ahí no se puede construir. Desde ahí no podemos afrontar esa serie de crisis o serie de momentos mencionados al inicio de esta entrevista, porque nos vamos a enfocar en lo equivocado. Tenemos que elevar el nivel del debate político, tenemos que cambiar la conversación, pero insisto, debo reconocer, hay un monopolio, hay un jugador que domina la tarima, el escenario político, con toda su estructura y aparataje mediático. ¿Quién es? Y ante ese, al presidente, el gobierno de la República, y ante eso nos enfrentamos. Ahora, es claro que eso se viene trabajando desde hace muchos años, ¿verdad? Y la construcción de un proyecto político no es cuestión de la noche a la mañana, es algo de largo calado, y eso hay que tenerlo claro. Pero frente a todo esto y teniendo todo en contra, uno, como ya decía Juan, nosotros no pretendemos ser incendiarios o darle fuego a nada, sino por la vía de la democracia, insistir en las instituciones. Nosotros hemos hecho cualquier cantidad de denuncias ciudadanas a instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, y luego viene el gobierno y apela, y son procesos que duran 6 meses. Pero justo el día de ayer, por ejemplo, a Héctor Silva, que había pedido información sobre el salario del secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, pues al final el instituto le acabó dando la razón y exige que el gobierno en el plazo, creo que de 3 días, rinda cuentas. Exacto. Entonces, yo creo que es nuestro tiempo, pero también es tiempo de dejar atrás el odio, de dejar atrás la confrontación y de enfocarnos en la política de la decencia. Lo que pasa es que, a ver, la gente no tiene confianza en las instituciones, y voy a hacer un resumen de los comentarios de Miguel Martínez, que es un radioescucha que nos está comentando a través de la transmisión de Facebook Live, y él dice que los que han llegado a la Asamblea Legislativa no han llegado a hacer nada, que les ha importado poco el pueblo. Si a los gobiernos pasados les hubiese importado El Salvador, tendríamos un país avanzado, los tradicionales no generan confianza. Entonces pregunta, ¿y por qué deberíamos de confiar en ustedes en nuestro tiempo? A mí, por ejemplo, solo para agregar, me ha llamado mucho la atención
cómo han votado los partidos políticos por revivir el subsidio al transporte público. Sin cambiar nada. Sin pedir nada a cambio en beneficio de los usuarios, y que solo 2 o 3 diputados se opusieron y de ahí, o sea, todos. O sea, el poder que tiene el lobby del transporte público en la Asamblea es tremendo. No, y por acciones como esas es que la gente dice, bueno, el transporte público de pasajeros incide directamente en la calidad de vida. Ese es un ejemplo. De buena parte de la población. Entonces vienen en la Asamblea Legislativa y les aprueban el subsidio sin tener ningún compromiso de los empresarios del transporte público de pasajeros. Compensación. De pasajeros, de mejorar el servicio. Entonces la gente dice, bueno, les están renovando el subsidio, pero el sistema de transporte público no va a cambiar nada. O sea, es donde uno dice, los partidos tradicionales no se ayudan. Bueno, ciertamente para el ciudadano yo creo que lo más importante que tiene que buscar en sus representantes es precisamente la coherencia. Pero eso quiere decir que tiene que estar alerta, que tiene que estar informado, que tiene que buscar la información, que tiene que tratar de limpiar la basura, porque fíjate que en mayo del 2015, cuando Johnny y yo entramos a la Asamblea Legislativa, solo 2 diputados, 2 de los 84 propietarios, no tomamos el seguro médico privado de salud. Y solo 2 no lo tomamos, Johnny y yo, porque realmente nos parecía que era un privilegio indebido, que era un abuso de los recursos públicos. Y tanto Johnny como yo siempre hemos luchado por ser coherentes con esta posición. Siempre hemos luchado por, en la gestión pública, demostrar que se puede ser diferente. Yo, por ejemplo, me comprometí, porque veía que no hacía mucho sentido, me comprometía que nunca iba a viajar con fondos públicos, especialmente en mi calidad de funcionario. Y de hecho, por supuesto que en el ambiente de la Asamblea Legislativa, lo que se busca es hacerte caer, lo que se busca es buscar la manera de comprometerte. Y no había pasado un mes de que estábamos ya en la función cuando me ofrecieron ir a Brasil para representar al partido al que pertenecía en un evento internacional. Y mi reacción fue, y que ustedes no han estado escuchando lo que yo he dicho. Como que para ellos era muy normal, que no tenía que haber coherencia en el ejercicio de la función pública. Y una cosa era el discurso, lo que le damos de comer a la gente, y otra cosa es lo que uno hace. Para nosotros eso no se come de esa manera. Para nosotros la coherencia es fundamental, y por eso, por ejemplo, hemos hecho cosas importantes. El ciudadano probablemente no sabe que nosotros lideramos la reducción de la tasa de interés máxima de 165% a 93%. Todavía 93% es una tasa extremadamente alta, pero realmente haber logrado reducir y haber logrado convencer y generar un movimiento en la Asamblea para reducir la tasa de interés máxima es un logro importante. Los salvadoreños estaban siendo condenados, especialmente por una institución bancaria que ya se fue del país, a unas tasas de interés que eran impagables. O sea, ¿cómo crees tú que para comprar una refrigeradora o un electrodoméstico ibas a pasar años de años pagando con una tasa de interés del 160%, 165%? Era irreal. Entonces, pero el trabajo se hace, digamos, se hace bien. Nosotros empezamos en la Comisión Financiera buscando la manera de advertir que esa tasa de interés era usurera a todas luces. Dimos unos meses para que el sistema bancario fuera buscando la manera de adecuarse. Pero cuando el mercado no responde en el tiempo oportuno para las necesidades de los ciudadanos, entonces hay que tomar medidas desde el Estado para regular a los actores en el mercado. Y entonces se bajó la tasa a un máximo de 93%. Todavía te digo es muy alta. Creo que se puede hacer un esfuerzo para bajarla incluso más, pero el mensaje estaba dado y es un logro importante. Y así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos que tal vez no conocen los ciudadanos de lo que hemos ido logrando cuando fuimos funcionarios. Lo que pasa es que también, dada nuestra insistencia en la coherencia, en la integridad, en la decencia, en la racionalidad, también hemos sido sujetos a muchos ataques de basura para dañar la reputación, para dañar la integridad. Imagínate que el mismo presidente de la República en una conferencia de prensa dice
con información evidentemente insuficiente o con evidente interés de dañar, dice que hemos tenido plazas fantasmas. Yo me vi en la obligación de escribirle una carta al presidente y le dije, mire, presidente, no sé si lo hizo a propósito o le están mal informando, pero yo desde que era funcionario publiqué las personas que trabajaban conmigo y aquí está la publicación. Le mando una actualización de la Asamblea Legislativa, este es el reporte de la gerencia de personal. Y por cierto, todos, a excepción de mi secretaria, dejaron de trabajar en diciembre del 2017 porque me parecía indebido que de enero a las elecciones del 2018, a la toma de posesión, empezaran a trabajar, ya no para mí, sino para otro funcionario, cuando realmente el Estado les estaba pagando. Entonces mejor era romper los contratos en diciembre y así se hizo. Eso le informé al presidente. Por supuesto, no he tenido todavía el gusto de recibir su respuesta ni de haber recibido alguna aclaración por eso que dijo públicamente. Pero ese tipo de ataques, al que igualmente se sumó Neto Mason unos días después o unos días antes, pues son los que han tratado de dañar la credibilidad nuestra. Pero ciertamente, si los ciudadanos investigan, si los ciudadanos dedican un poco de tiempo para confirmar los logros de nuestra gestión, la coherencia de nuestra gestión, creo que van a encontrar en nuestro tiempo una opción política que puede ser digna de su predilección y que puede representar adecuadamente a los ciudadanos, a los verdaderos intereses de los ciudadanos en la Asamblea Legislativa. Tú lo que dices entonces que hay declaraciones que dependiendo del vocero las personas las toman como ciertas cuando no lo son. Sí, mira, y hay algunos medios electrónicos que se hacen pasar como medios de comunicación formales, con periodistas formales, pero son panfletos. Son panfletos para difundir mentiras, medias verdades y para desacreditar. Y entonces hay muchos que están al servicio de la presidencia de la República. Y entonces esos panfletos que tiran tanta mentira, pues obviamente dañan de alguna manera la credibilidad de la gente, pero nosotros que creo que estamos bien tranquilos de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y de nuestro compromiso, pues sabemos que el tiempo nos dará la razón. Hay un comentario aquí del número... Perdón. Adelante. Dale, también. Sí. Bueno, rapidito, solo con este tema de por qué volver a confiar, ¿verdad? Yo cuando entré a la política en el 2015, cuando llego a la asamblea, creí que era como un poquito como el colegio, ¿verdad? Que uno tiene una nota 10 y ya de uno si la mantiene o va bajando. En la política resulta que es diferente. Empezás con un 0. Todo el mundo desconfía de ti. Desconfían de ti tus colegas, desconfían de ti tus adversarios políticos, desconfía de ti mucha gente. Obviamente gente te dio el voto, pero es casi que un voto es un riesgo, ¿verdad? Porque uno no tiene garantías de que si realmente la persona le va a cumplir, porque la persona ha dicho que va a cumplir. Todo político dice, usted puede confiar en mí, usted puede estar seguro de que yo le voy a cumplir las promesas que yo le hago. Y al final esa confianza se construye con lo que ya dijo Juan, en base de la coherencia. Si lo que yo digo y lo que yo hago están alineados. Y eso es lo que fundamentalmente falta en la política. Te dicen que no van a ser como los mismos de siempre y acaban siendo como los mismos de siempre y se va agudizando este sentimiento que ya habíamos platicado, que es este malestar y desconfianza generalizada en la población. Entonces ese es el reto. No se hace, o por lo menos no se logra construir esa confianza simplemente con palabras. Hay que demostrarlo y creo que con los ejemplos que ha enumerado Juan, como otros que se han dado y la forma que me parece que nuestro tiempo hace política, demuestra que sí somos diferentes y tenemos una diversidad de liderazgos, personas muy auténticas, personas que no pretenden quedarse en zonas de confort, que quieren preguntas incómodas, que quieren hablar con periodistas que hagan preguntas incómodas y de eso se trata. A ver, dice aquí el número de terminación 1826. He escuchado la publicidad de su partido, bueno, en todo caso es propaganda, ¿verdad? Y me gusta el planteamiento y propuestas que están haciendo. Pero ¿qué van a hacer para conectar con esa gran masa poblacional a la cual no le importa la corrupción, la defensa del Estado de Derecho, ni el respeto a la ley o institucionalidad del país, sino que solo valoran los $300, las canastas solidarias,
la vacuna y todo lo que diga gratis. Es el comentario, lo leo textual. Del número 1826. Y lo agregamos con el de Tony Esquivel, Tony, porque dice, este país no ha sido pobre, todo lo contrario, somos trabajadores con nuestros problemas sociales, pero continuamos luchando. Este país ha sido saqueado históricamente por nuestros líderes políticos. Excelente entrevista, éxitos y muchas bendiciones. O sea, hay del descontento del cual venimos hablando años atrás. Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que lograr para conectar con los ciudadanos es elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos, que todo lo gratis que viene del Estado sale de nuestros impuestos. O sea, el Estado no tiene dinero para regalar nada. El Estado administra los recursos de los contribuyentes y los ciudadanos, las personas naturales, somos responsables de cerca del 70% del ingreso del Estado. Y cada centavo que se roban, cada centavo que se regala, cada centavo que no se usa adecuadamente, cada centavo es un centavo menos en aquello que es relevante para el ciudadano. Porque si tenemos una misma cantidad de recursos para que el Estado, a través de su función, de alguna manera ecualice los servicios, entonces invierte en educación para mejorar las posibilidades de desarrollo de las personas, invierte en salud y nutrición para lo mismo, para crear, digamos, oportunidades de desarrollo y de alguna manera compense las desigualdades que existen en el sistema, pues obviamente por cada centavo robado, cada centavo malgastado, hay un centavo menos que se va a usar en esos recursos. Tampoco es cierto que tengamos deuda infinita. Entonces, para decir, mira, no son recursos nuestros, no. La deuda también son centavos que vamos a pagar los ciudadanos con nuestros impuestos. Yo creo que en esto los empresarios a veces no hemos sido tan exitosos en comunicar esa información a los ciudadanos, porque si ustedes han escuchado el discurso de los empresarios, normalmente decimos que somos nosotros los que pagamos un montón de impuestos, y esto no es cierto. O sea, ciertamente el esquema tributario nacional impone condiciones a la venta de nuestros productos y servicios y nos hace vender un poco más caro nuestro producto y servicio. Pero el que paga al final ese impuesto del IVA, el que paga al final ese impuesto específico a las bebidas gaseosas, el que paga al final ese impuesto específico a los cigarros, a la gasolina, somos los ciudadanos de nuestro bolsillo. Y entonces los que son los empresarios somos recaudadores, pero realmente el aporte viene de los ciudadanos. Entonces yo creo que ese nivel de conciencia a veces no existe y la gente a veces en su gran necesidad, porque imagínense que en este momento hayamos incrementado del 30% a cerca del 40% ya en la cantidad de personas en nivel de pobreza en el país. Entonces a veces la necesidad es tal que por supuesto que se aprecian lo que se pueda recibir en términos de alimentos o de otros beneficios, pero tenemos que también hacer el trabajo de convencer a la gente y hacer que tome conciencia que esa canasta alimenticia va a ser pagada con los recursos que nosotros mismos demos. Y si sacan un préstamo, va a ser pagada ya no solo el préstamo, sino también los intereses. Y este gobierno ha sacado préstamos con intereses altísimos. Ustedes se imaginan lo que es tener $1,000 millones al 9.5% de tasa de interés. A eso se colocó en el mes de junio o julio los $1,000 millones de la última colocación de deuda internacional. Realmente eso quiere decir que cada año hay que pagar $95 millones solo en intereses. O sea, a veces como que no terminamos de entender la magnitud de las cifras y de lo que significan para un país como el nuestro. Ok, tengo aquí preguntas puntuales. Dice, bueno, antes un comentario. Miriam Méndez, mi voto será para Berta María de León por Nuestro Tiempo, a causa que ella está apoyando, dice, la despenalización de las 4 causales del aborto. Preguntan por el bono semestral en la Asamblea Legislativa. Si ustedes son tan éticos, dice, ¿por qué tomaron ese bono? La pregunta es, ¿tomaron ese bono?
yo no creo que sea un tema de ética. Lo que el ciudadano debe entender es que hay modelos diferentes de compensación para distintos trabajos. Ustedes tienen instituciones como empresas en el sistema financiero que su compensación anual incluye hasta 2 o 3 bonos por año y es parte de lo que suma. Entonces, en la Asamblea Legislativa, originalmente se tenía un modelo de compensación salarial que incluía un ajuste anual a los salarios de todas las personas. Eso se eliminó y se buscó la manera de compensar eso con un par de bonos al año. Yo los bonos que tomé fueron prácticamente todos los bonos, a excepción del último, porque lo que yo sí no estaba de acuerdo era en cambiar artificialmente la ley para que los funcionarios que salíamos en abril nos lleváramos la colita de un bono que normalmente por ley se pagaba en junio. Entonces, a mí me parecía que eso era una modificación a la ley para promover un beneficio personal, y entonces sí me parece que eso era un exceso de la función del diputado, legislar para pagarse una colita cuando ya se retiraba de la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Por supuesto que yo creería que lo que necesitamos en el Estado es que a través de la ley de salarios se aclare bien todo el tema salarial del Estado. Nosotros necesitamos mejorar la función pública con una mejor ley de servicio civil, con un adecuado uso de la ley de salarios, para estar evitando este tema de los contratos por honorarios como un nuevo modelo de sobresueldos, para evitar todos estos temas que molestan a los ciudadanos. Y parte del problema en la función pública, además, para el ciudadano es no preguntar si alguien lo recibió o no lo recibió, sino cuál fue el trabajo que hicimos y que no hicimos como funcionarios públicos, si merecíamos o no merecíamos la compensación salarial que estaba determinada. Y esa es la pregunta, ¿ya? Pero ciertamente cuando nos retiramos en abril del 2018, nos retiramos y de hecho yo personalmente mandé una nota a la Junta Directiva diciendo que me parecía un abuso la manipulación del modelo de compensación salarial solo para beneficiar a los funcionarios que en ese momento se iban a retirar de la Asamblea. Ok. Carlos Contreras, perdón, Johnny, rápidamente, en tu caso. ¿Quieres opinar sobre ese tema? Ajá. Sí, o sea, yo estoy con Juan y en la misma situación, y también con el último bono hicimos lo mismo desde mi oficina y junto con también mis colaboradores. Pero también diría que si en un caso hipotético el salario de un diputado fuese $1,500 al mes, creo que todavía la gente se indignaría, porque no es tanto cuestión de la compensación, sino que la gente realmente se siente defraudada por la función del legislador. Y hay gente que me decía a mí, bueno, tú no vivís de la política, dona tu salario, ¿verdad? Como muy de moda lo han puesto algunos políticos, inclusive de denominarse funcionarios ad honorem. Y hoy resulta que hemos conocido que tienen otros esquemas de compensación, como ya decía Juan, por contrato. Yo creo que más importante es cobrar el salario para que las personas y los ciudadanos exijan de acorde. Y también coincido en la urgencia que tiene el replantearse y reformar la función pública, en ordenar todo esto que está en total, valga la redundancia, desorden en el Estado, y es un tema que no ha habido voluntad política porque muchos se lucran de estos esquemas y partidos políticos también por mucho tiempo se han aprovechado de plazas dentro del Estado para financiar su actividad política. Ahí está que el FMLN no puede criticar el tema de los salarios ad honorem porque ellos mismos también utilizaron ese esquema. Así lo dijo Nidia Díaz. Así lo dijo. Vaya, entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué un asesor o una plaza de asesor por contrato gana más dinero que un ministro o viceministro? Y es por eso que optan mejor por el otro salario y dicen que el de ministro o viceministro es ad honorem. Entonces, ¿por qué pasa eso, pues? Y si eso perjudica la función pública también, porque entonces
o estás haciendo una cosa o estás haciendo la otra. Entonces dicen, es ad honorem, Ad pero honorem. en el otro de asesor ganan más. Ganan muchísimo más que de ministro, exacto, y uno se pregunta, reitero, bueno, un ministro necesita asesores, pero si estás cumpliendo las dos funciones, algo está mal ahí, pues. Porque si no, Sí, si es no, como no la- necesitarías asesores también, ¿verdad? ¿Para qué crear una plaza de asesor si vas a cumplir dos cargos? Exacto, y es como la evolución de un esquema anterior de sobresueldos, en donde el sobresueldo salía de la partida secreta y lo que se descubrió es que muchos de los funcionarios que recibían ese sobresueldo ni siquiera lo declaraban Hacienda como ingresos como debieron haber hecho. Entonces sí, es una evolución tristemente de un esquema que porque también hay un problema de fondo que es poner en debate qué es una compensación justa para un ministro, qué es una compensación justa para un viceministro, en qué consisten sus funciones, cuáles son las expectativas, cuánto dinero maneja, qué cartera, cómo se compara un trabajo de esos con un trabajo gerencial en el sector privado y cómo podemos hacer competitiva esa plaza pública para que alguien talentoso, preparado, para que le sea viable participar en el gobierno y no le tengan que pasar un cheque por el lado o una compensación extra por otro lado, porque claramente si alguien viene del mundo de las ONGs, si alguien viene del mundo del sector privado o ha trabajado fuera del país y regresa al país y tiene una familia y está acostumbrado a vivir con $10,000 al mes, con $8,000 al mes, muy probablemente una plaza en el sector público no sea de interés. Entonces, todo eso hay que ponerlo en debate y todo eso hay que reformarlo y actualizarlo. Ahora tú has dicho algo Ok. bien importante, hay que respetar, ¿verdad?, las características o los lineamientos para la contratación de personal en el servicio público, sobre todo en un cargo de ministro y viceministro. Solo quiero decir también algo, aquí alguien nos preguntaba que por qué nosotros solo gallitos chingueros estamos invitando. Aquí está, Carlos Contreras. Veo que solo llevan a gallos chingueros, están fuera de toda contienda. Queremos aclarar que nosotros invitamos a todos los partidos políticos a que vengan a esta entrevista. La última invitación con la gente de Nuevas Ideas fue para el candidato a alcalde de Santa Tecla, quien ya lo teníamos confirmado, pero que muy entrada la noche, un día antes, nos informó que ya no iba a participar. No, pero vino también el otro muchacho que trabaja en el Ministerio de Gobernación, Ayala. Bueno, pero Rodrigo Ayala estuvo tiene con nosotros, razón, sí, él estuvo sí. con nosotros y él es de Nuevas Ideas. Y los ministros y viceministros y todos los funcionarios y secretarios están invitados. que no Están vienen invitados, exacto. Aquí están invitados todos. Son las 9:03, señores. Y aquí hay varias preguntas sobre ¿y qué es lo que ustedes proponen? Sí, se nos termina el tiempo, pero en este tema específico, de llegar a la Asamblea Legislativa, Johnny, que tú vas de candidato a diputado por San Salvador, ¿qué propondría nuestro tiempo en este tema de el monto de los salarios, de los famosos bonos? ¿Qué propondría nuestro tiempo para esta situación, para solventar esta situación y que sea justa, ¿verdad?, de acuerdo al trabajo que se realiza? Sí, hablar de una propuesta concreta sería adelantarme en el periodo electoral, pero les puedo decir lo siguiente. Como nuestro tiempo ya hemos definido 5 ejes en los cuales de los cuales van a salir nuestras propuestas. El primero es anticorrupción y transparencia. El segundo eje tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ahí podría entrar ese tema de cómo dignificamos el trabajo de la Asamblea Legislativa y lo que hay que hacerse. El desarrollo humano enfocado en la educación y la salud como lo prioritario. El desarrollo sostenible, no podemos seguir creciendo con un desorden ambiental. Y por último, la defensa y la protección de los derechos humanos. Esos son, digamos, que nuestros ejes de trabajo que ya nos hemos planteado en amplio debate dentro de nuestro partido. Creo que también eso da margen para que algunas personas que quieren abanderar temas que tienen más que ver con derechos humanos, ya una persona habló ahí o escribió y dijo que quiere darle su voto a Berta por su postura en cuanto a la despenalización del aborto. Y así habrán diferentes candidatos que tendrán un enfoque más en una cosa que en otra. Pero es lo que podría
creo yo, con seguridad resumir. adelantarme un poco sin caer en campaña adelantada. Bueno. Con este tema de los salarios y funcionarios públicos, yo creería que hay algunas cositas que hay que conversar. Primero, que sí nosotros creemos que no es correcto la pretensión que normalmente circula en redes de los ciudadanos de que los funcionarios no ganen adecuadamente o que trabajen de gratis. Miren, si llega alguien a decirle que trabaja de gratis, es porque de algún lado está agarrando dinero. Eso es así de sencillo. Imagínense cuando un funcionario era alcalde y dijo que no iba a ganar nada. Lo que no le contó a los ciudadanos es que tenía su empresa de publicidad contratos por $39 millones en la espalda, ¿verdad? Y que probablemente de esos contratos de $39 millones con el Estado le redituaba, no sé, pongámosle un 10, un 20, un 30% de utilidad. Imagínense que hubiera sido un 10. Con esos 3.9 millones de utilidad, pues sí, así cualquiera trabaja de gratis. No se trata de lograr funcionarios que trabajen de gratis. Se trata de lograr las personas capaces que trabajen por el sueldo justo y que nosotros tengamos un esquema de transparencia y de cuentas para garantizar que hagan lo que tienen que hacer. Miren, ustedes no se imaginan lo importante que es tener, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, a un profesional capaz, que seguramente si lo traemos de alguna instancia internacional o del sector privado, seguramente viene de ganar alrededor de 10, 12 mil dólares al mes fácilmente. Pero ¿saben qué hace un buen trabajo? Por ejemplo, en la ley especial de ahorro y austeridad que promovimos en la Asamblea Legislativa, solo esa ley podía significar para el país $200 millones. ¿Estaríamos dispuestos los ciudadanos a pagar $120,000 al año para un funcionario que nos consiga esos $200 millones? Yo por supuesto que sí, porque esos $200 millones los vamos a invertir donde debe ser la prioridad del Estado, ¿verdad? En educación y en salud. Pero no se trata simplemente de pagar grandes salarios, no, se trata de tener un buen perfil, una buena descripción de puestos, un salario adecuado, un modelo de transparencia y rendición de cuentas para que los ciudadanos estemos informados y tengamos en la función pública a las personas correctas, porque las personas correctas, capaces y decentes harán la diferencia en la vida de los ciudadanos. Muy bien, hasta aquí podemos llegar. Son las 9:08, ya vamos a ir tocando base. Repetimos, con todos los partidos políticos, con los candidatos. Y los que quieran venir. Las puertas están abiertas para todos. Para todos. Nosotros deseamos escuchar a los ministros aquí en el programa de Diana Verónica y Tony. Ojalá que llegara el mismo presidente de la República a la entrevista. ¿Por qué? Porque los políticos y los que nos metemos en política, lo que debemos es tener un compromiso inclaudicable por exponernos a la prensa, por escuchar y responder a las preguntas difíciles. Eso es lo que genera, digamos, una mayor confianza en la política y esperamos que todos los partidos políticos acepten la invitación de estos entrevistadores que su audiencia merece escuchar todos los puntos de vista. Muy bien, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Johnny. Gracias a ambos y estaremos conversando, ¿verdad? De aquí en adelante, 28 entonces de diciembre comienza la campaña para diputados y 28 de enero entonces sería para alcaldes y consejos municipales, ¿verdad? Así es. Ok, gracias señores. No, gracias. Gracias Diana, Verónica, gracias Tony.